Buenos días, Osvaldo. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme e informar al país. Estoy a las órdenes. ¿Cómo está, Magíster? Buenos días. Amigo Zurita, Cabrera, perdón. Usted es consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Va Así o es. no va Álvaro Novoa? Bueno, el Consejo Nacional Electoral ha tomado su decisión de acuerdo a la resolución, a la sentencia, perdón, dictaminada por el Tribunal Contencioso Electoral. Nuestra resolución ha sido apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral y esperamos la resolución del Contencioso Electoral para ya terminar este tema. El fin de semana, el Tribunal Contencioso Electoral nos informó que dispuso que al doctor Arturo Cabrera, en su calidad de juez de primera instancia, tramite la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre del 2020. El Consejo Nacional Electoral ha adoptado las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración de la candidatura promovida por esta organización política, reactivando los procesos de calificación de las candidaturas que quedaron pendientes. En este tema debo indicar, si me permite extenderme un poquito tal vez, Vicente, para aclarar a la ciudadanía definitivamente cómo está el tema este. Son tres instancias que debían cumplir las organizaciones políticas en igualdad de condiciones. Que la primera era la democracia interna, la segunda, inscripción de las candidaturas y la tercera era la calificación de las candidaturas. La organización política Justicia Social realizó la democracia interna en en las candidaturas o las dignidades nacionales para presidente y vicepresidente, para parlamentarios andinos y para asambleístas nacionales el 21 de marzo del 2020. Posteriormente, en las diferentes provincias, también realizó la democracia interna en 15 provincias. En 9 provincias más la circunscripción, las 3 circunscripciones del exterior, no realizaron democracia interna porque la organización política no lo quiso, no porque el Consejo Electoral haya puesto ningún impedimento. Entonces, realizaron en 15 provincias la democracia interna y en las 3 dignidades nacionales, presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Primera instancia cumplida en igualdad de condiciones que las otras organizaciones políticas en los tiempos establecidos. La segunda instancia, que es la inscripción de candidaturas, lo realizan únicamente en parlamentarios andinos y en 10 provincias. No inscribieron binomio presidencial ni asambleístas nacionales. Eso es responsabilidad de la organización política, no es del Consejo Electoral. El Consejo Electoral no impidió, no dio las oportunidades, tuvieron todos los derechos y en igualdad de condiciones que todas las organizaciones políticas. Entonces, presentaron únicamente para parlamentarios andinos de las nacionales, de las candidaturas nacionales. En las provincias presentaron en las listas de 10 provincias nada más. De las 10 provincias, 6 estaban ya calificadas, están ya calificadas las candidaturas, se encuentran en firme en 6 provincias. Y en 4 provincias se debe calificar. Y es ahí lo que tenemos que seguir la disposición de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, porque debemos darles el trámite respectivo en igualdad de condiciones. El caso específico de Manabí, en Manabí no se les calificó porque aduciendo que ya no tenía personería jurídica. El Tribunal Contencioso Electoral devuelve la personería jurídica a la organización política y ordena que se califique las candidaturas. Es así que se tiene que calificar las candidaturas
de parlamentarios andinos, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Guayas, en las 4 circunscripciones, porque en las 4 circunscripciones presentaron las listas, en Loja y en Manabí. Entonces, está claro que tuvieron las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones que las otras organizaciones políticas. Tuvieron democracia interna con todo el apoyo del Consejo Electoral, tuvieron apertura para presentar para inscribir las candidaturas, donde que la organización política quiso. Y si no quiso o no lo hizo para presidente, para asambleístas nacionales y para el resto de provincias, no es cuestión del Consejo Electoral, era responsabilidad de la organización política. Finalmente, hay en 4 provincias que se debe calificar las candidaturas y parlamentarios andinos. Esa es la disposición, así es como se ha trabajado, y si es que el juez Arturo Cabrera, a quien le han designado para que haga el seguimiento, nos pide la información, entregaremos detalladamente y pormenorizada la información de democracia interna que hizo la organización política en los tiempos establecidos en igualdad de condiciones. La inscripción de candidaturas, ¿cuáles candidaturas inscribieron en los tiempos establecidos, es decir, hasta el 7 de octubre, 6 de la tarde? Y la calificación de estas candidaturas en el caso de las 6 fechas, horas, etcétera, cuando se calificaron en qué provincias y las 4 restantes, al igual que parlamentarios andinos. Es decir, el Consejo Electoral está cumpliendo la disposición del Tribunal Contencioso Electoral y dando las mismas oportunidades e igualdad de condiciones que se dio al resto de organizaciones políticas. Magíster Cabrera, 22 para las 8, 22 para las 8. Una pregunta sencillita. ¿Está o no está inscrita la candidatura del binomio Álvaro Noboa? No está inscrita. No inscribieron para presidentes ni asambleístas nacionales en las dignidades nacionales. No inscribieron y por lo tanto no está inscrita la candidatura. Pero ayer el vicepresidente, candidato a vicepresidente del abogado Álvaro Noboa, Gino Cornejo, enseñó un documento aquí a través de Radio Sucre y Sucre Televisión, donde estaba inscrita la candidatura del abogado Álvaro Noboa y de él como candidato a la vicepresidencia de la República y sus asambleístas. A ver, en primera instancia, el 7 de octubre ingresan nombres nada más, no llegaron a ingresar toda la documentación en el sistema informático ni presencialmente. Por lo tanto, no se tiene la inscripción. Posteriormente, luego de esta sentencia, el sistema estaba abierto y proceden a ingresar la información. Pero el Consejo Electoral revisa y toma la decisión. ¿Por qué? Porque, como le acabo de indicar, en 6 provincias ya tienen calificados los candidatos. ¿Qué pasa con los derechos que tienen estos candidatos? Lo que queremos llegar es a lo siguiente, si nos permite. ¿Cómo ellos tienen una papeleta de inscripción dentro del Consejo Nacional Electoral, las candidaturas de Álvaro Noboa y Gino Cornejo? A ver, no, en el Consejo Electoral no se llegó a inscribir, posiblemente ingresaron cierta información, pero no llegaron a inscribir la candidatura. Bueno, es lo que tenemos entendido, lo que nos explicaron ayer. Doña Silka Sánchez en diferentes ruedas de prensa ha dicho lo mismo. Ahora, para culminar con el proceso de Álvaro Noboa, hasta aquí no va. No tiene ninguna esperanza ya de que vaya. Según el Consejo Electoral no recibió la inscripción hasta el 7 de octubre, 6 de la tarde, debían estar inscritos los candidatos. Si no se inscribieron, obviamente ya no tiene posibilidad.
según el Pero Consejo Electoral. si tenían problemas jurídicos, el partido de ellos no tenía vida jurídica, ¿cómo lo podían obligar? A ver, se inscribieron en los candidatos, es así como le demuestro que hay inscripción en 10 provincias y en parlamentarios andinos. Sí podían inscribir. Que no les calificaron por el tema ese de que no tenía vida jurídica, eso es otra cosa, y por eso es la reparación que está el Tribunal Contencioso Electoral ordena y que el Consejo Nacional Electoral acata precisamente en las 4 provincias y parlamentarios andinos, porque sí inscribieron esas candidaturas. Ahora, definitivamente, 19 minutos para las 8 de la mañana con el magíster Cabrera del Consejo Nacional Electoral. Pero, magíster, en este caso, el Consejo Nacional Electoral aceptó la vida jurídica de justicia social. ¿Desde cuándo? Desde cuando el Tribunal Contencioso Electoral emite su sentencia dándoles la vida jurídica, me parece que es del 30 de octubre. Ya, correcto. Si les da vida jurídica, ¿por qué no aceptan la candidatura de Álvaro Noboa si recién comienza la vida jurídica? Porque no le inscribieron en la fecha que debían haber inscrito cuando todavía tenían las posibilidades. ¿Cómo podían haber inscrito si no tenían vida jurídica todavía? Está aquí, le estoy indicando, incluso es un documento certificado por organizaciones políticas en la que sí podían inscribir. Es así que inscribieron en parlamentarios andinos y en 10 provincias. Ahora, mire, le voy a, si nos permite, le vamos a enseñar el documento que ayer lo hizo conocer el magíster también, Cornejo, Gino Cornejo. A ver si nos los enseñan. Lo vimos por ahí en algún momento. Bueno, ¿qué es ese documento? ¿En qué fecha tiene el Consejo Nacional Electoral? Como ustedes saben, para que un candidato, un binomio presidencial pueda estar legalmente inscrito, tiene que primero cumplir con todas las formalidades sustanciales de la ley y tener todos los documentos habilitantes, como cédula, certificado de votación, declaración juramentada, plan de trabajo, etc. De tal manera que si es que nosotros no nos hubiéramos podido inscribir legalmente en el sistema del CNE, no tuviera en mi poder este formulario impreso del sistema del Consejo Nacional Electoral antes que nada. Eso dice el binomio Gino Cornejo, mi querido magíster. Vicente, me parece que usted tiene ahí el documento. ¿Con qué fecha está esa inscripción? Lo tenemos el video, pero dio la fecha, me parece, el magíster Cornejo, es el economista Cornejo. No estoy seguro, pero él lo escribieron después que ya fue aceptado el Partido de Justicia Social legalmente. La inscripción de las candidaturas terminó el 7 de octubre a las 6 de la tarde, y es así que ellos inscribieron en 10 provincias y parlamentarios. El 7 de octubre se terminó a las 6 de la tarde la inscripción de las candidaturas, y eso fue para todas las organizaciones. Sí, magíster, el 7 de octubre ¿era legalmente aceptado el Partido de Justicia Social o estaba en el aire todavía? Todavía estaba en el aire, pero podían inscribir candidaturas. Es así. Pero si estaba en el aire, ¿cómo podía inscribir candidaturas? Hicieron la democracia interna. Inscribieron candidaturas, inscribieron parlamentarios andinos, y no la de presidente. Y no la de presidente. Inscribieron parlamentarios andinos, inscribieron en 10 provincias, incluyendo Guayas. ¿Y cómo ellos tienen ese documento de inscripción de presidente? Por eso le digo con qué fecha está ese documento.
Si es 7 de octubre antes de las 6 de la tarde, es otra cosa, porque lo que dispone el Consejo Nacional Electoral es que se proceda con las calificaciones en las candidaturas o en las listas que fueron inscritas en la fecha en este caso, prevista. Magíster, en este caso, ¿existe o no existe un vacío constitucional en las leyes del Consejo Nacional Electoral? Bueno, no existe ningún vacío, creo yo. Es claro la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que se pide que se dé igualdad de condiciones a todas las organizaciones políticas. Es que eso es lo que no licenciado, permítame hacerle una pregunta al consejero. Señor consejero, a ver, para clarificar esto. Yo, Osvaldo Calderón, tengo un partido político, un movimiento político, pero que ese movimiento, ese partido, ha sido desconocido en su personería jurídica por parte de los entes electorales. Aún siendo desconocida mi condición jurídica, yo podía acercarme hasta el Consejo Nacional Electoral a presentar candidaturas. Sí podía, porque nuestra resolución fue apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estaba en proceso de apelación y por lo tanto podían realizar, y es así que les demuestro que está la inscripción de parlamentarios andinos, porque no hicieron la inscripción de presidente y vicepresidente. Ahí estamos clarificando las cosas, es decir, el movimiento estaba sin personería jurídica, pero ellos habían apelado al Tribunal Contencioso Electoral. En el momento en que se apela, se anula la sanción y pueden participar con los derechos como que si estuvieran normalmente habilitados. Pero es que ahí hay otra antecedente. Podían participar. Si no estoy equivocado, Magíster. Por ejemplo, se dieron una serie de provincias, como el caso de Santa Elena, por ejemplo, en que el Consejo Nacional Electoral no autorizó que vayan los veedores, para realizar las primarias. Y por eso se detuvo todo. A ver, Santa Elena. ¿Cómo podían inscribir, por ejemplo, candidatos? Vicente, permítame responder. Santa Elena, ya. De acuerdo al informe número 013-UT-PPP-DPSE-CNE 2020, de 29 de septiembre del 2020, se realizó el proceso electoral interno. Se hizo democracia interna. ¿En qué fecha? A ver, aquí está, Santa Elena, el 29 de septiembre del 2020. Pero los candidatos no fueron aceptados después, porque no tenía personalidad jurídica. El caso de Álvaro Noboa, porque no era justicia social allí. Ya, a ver, vamos a ver. No era justicia social, cuidado. Santa Elena. Álvaro Noboa, lista 7. A ver, Santa Elena, terminemos para que quede claro esto y no quede confuso. Claro. Santa Elena, justicia social, está calificada la lista de candidatos a asamblea. Pero en ese momento era Álvaro Noboa que ni siquiera tenía idea de ir a justicia social. Como Álvaro Noboa no le enviaron porque no era el partido legalmente aceptado. Entonces fue justicia social por su lado, sin Álvaro Noboa. Claro, o sea, estamos hablando de justicia social. Justicia social hizo sus internas, inscribió las candidaturas y están calificadas las candidaturas en firma de Santa Elena. Tiene toda la razón del mundo, es verdad, pero ahí no actuaba todavía Álvaro Noboa como candidato a la presidencia por justicia social. Así es, el señor Noboa aparece como candidato luego del 30 de octubre. Aparece en las listas, no como oficialmente en el Consejo Electoral, sino como uno de los precandidatos que escoge Justicia Social, pero no es que está inscrito en el Consejo Electoral. Ahora, Magíster Cabrera, en estas condiciones, en este momento, ya es definitivo lo que dice el Consejo Nacional Electoral, no va Álvaro Noboa, no va a la contienda. Está apelada nuestra sentencia ante el Tribunal Contencioso Electoral.
esperemos que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral. Pero el Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué puede decir? Que va. Si va, ustedes vuelven a apelar. Que va o que no va. Ahí ya, en el supuesto de que vaya. En el supuesto nosotros que vaya. apelaremos. Nosotros apelaremos. Lo vuelven a apelar. Apelaremos y saldrá la sentencia definitiva. Aunque, no sé, me parece que en este caso ya no sería resolución de primera instancia. A ver, aclaremos. Cuando es una resolución de primera instancia de uno de los jueces, podemos apelar. Si es una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que es segunda instancia, ahí ya no podemos apelar. O sea que ya sería definitivo lo que diga el Tribunal Contencioso ahora. ¿Y cuándo le toca contestar a ellos? Bueno, ellos deberían ya contestarnos porque estamos teniendo ya retrasos. Tenemos que enviar las papeletas, las artes al Instituto Geográfico Militar para que procedan a imprimir. Tenemos que informar al país los candidatos que ya quedan definitivos. Entonces, ojalá sea lo más rápido en estos días. O sea, ya se resuelva. Tenemos 2 casos pendientes que están en el contencioso electoral. Correcto, allá voy. O sea que todavía Álvaro Noboa vive, tiene posibilidades. Dependiendo de lo que diga el contencioso. El contencioso electoral ante la apelación a nuestra resolución. Así es. O sea que vive aún, no ha muerto definitivamente. Estamos esperando 2 casos, 2 binomios presidenciales, estamos esperando resolución del contencioso electoral, que es el Justicia Social y UNES, que UNES del señor Arauz, hay también una apelación a la candidatura de los señores del binomio. Terminando lo de Álvaro Noboa, íbamos a lo de Arauz, íbamos a lo de Arauz, 7 para las 9. ¿En qué condición está lo de Arauz? Ya, como le indico, está en el contencioso electoral igual para resolver una apelación, me parece, del coronel Arboleda que pone al binomio. Entonces esperamos también esa resolución. Todavía no podemos decir que el binomio de Arauz está en firme porque no esperamos la sentencia. Sin embargo, hay ya 15, el día de ayer recibimos ya la certificación de que está en firme el binomio de Juntos Podemos, del señor Carrasco. Entonces, en este momento hay 15 candidatos que están en firme. Magister, hablando exclusivamente del caso Arauz, 7 minutos para las 8, 7 para las 8. ¿No hay una impugnación del parte del Consejo Nacional Electoral para Arauz? No, nosotros no hemos presentado ninguna apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, más bien hay una apelación a nuestra resolución de parte del coronel Arboleda, que tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, con todo lo que lo acusan en esa impugnación, Arauz, ¿usted cree que pasa? Títulos falsos, deudas, atropellamientos, no podría yo dar un criterio que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. En todo caso, queda claro de que, mi querido magíster, y gracias por atendernos, usted siempre claro, tranquilo, explica bien las cosas, y eso es importante. Gracias. Los dos binomios tienen vida aún. No están seguros ninguno de los dos. Está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, han sido apeladas nuestras resoluciones en los 2 casos y tenemos que esperar la resolución del Tribunal Contencioso. Ahora, hablando de otro tema, mi querido doctor, ¿cómo van los presupuestos? 81 millones, 91 millones, ¿cómo quedó? Y las medidas de bioseguridad en los recintos electorales, 5 para las 8. Bueno, ya por fin llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas, va a los 91 millones. El Consejo Electoral en una parte bajó el presupuesto casi en 24 millones. También hubo la colaboración de ciertas entidades gubernamentales que también bajaron
sus costos, como por ejemplo el Instituto Geográfico Militar, policías y militares, CNT en comunicaciones, bajaron sus rubros, y el Consejo Electoral también en ciertos casos bajó los rubros. El principal es los salarios en el personal que se va a contratar para el proceso, que de acuerdo con el Ministerio de Trabajo se bajó 2 escalas salariales y aproximadamente 16 millones se bajó en ese rubro muy importante. Entonces, ya se llegó a un acuerdo definitivo y se va el presupuesto es 91 millones. Ojalá podamos reducir un poco más el dato de hacer los contratos por medio de compras públicas, que este momento se está realizando, porque como recién en la semana anterior se llegó al acuerdo y ya se está haciendo la entrega de los dineros, entonces estamos en el proceso de contratación, todo por el sistema de compras públicas. Entonces, se está trabajando, hemos tenido ya importantes retrasos, por ejemplo, en lo que es capacitación de miembros de juntas receptoras del voto. Teníamos que contratar la plataforma para hacer la capacitación vía telemática, vía virtual. También se tenía que contratar los capacitadores del personal que tiene que hacer de forma presencial, la entrega de los nombramientos a los miembros de juntas receptoras del voto. En las ciudades se está enviando vía correo electrónico, pero hay lugares de difícil acceso que tienen que trasladarse personalmente los funcionarios del Consejo Electoral a entregar en esos sitios, en que algunos son bastante difícil el acceso y tienen que entrar por vía aérea o fluvial. Entonces, en todos esos trámites, el Consejo Electoral estábamos un poco ya atrasados y estamos tratando de igualarnos ahora que ya tenemos los dineros. Y en el caso de bioseguridad, 2 minutos y las 8. Ya, en el caso de bioseguridad se está trabajando conjuntamente con el ECU 911, se va a hacer reuniones con las alcaldías, con las organizaciones políticas, porque lamentablemente vemos que se siguen haciendo los mítines y todo lo demás sin los cuidados respectivos, y ahí el Consejo Electoral no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Quienes dan las autorizaciones para estas reuniones, para los mítines, son los municipios. Estamos trabajando con el ECU 911, estamos trabajando también con el Ministerio de Salud. Se va a hacer la adquisición de los kits electorales, pero queremos ver de alguna forma armar un equipo con el COE nacional y el Ministerio de Salud, obviamente, incluido ahí, de tal manera de armar un equipo, porque no es cuestión solo del Consejo Electoral la responsabilidad. Fuera de los recintos electorales, nosotros no podemos hacer mayor cosa. Dentro de los recintos electorales podemos cuidar que se cumplan los protocolos de bioseguridad, que tengan los kits de sanitarios, etcétera, pero en las afueras, acuérdense que muchas veces se llena de ventas fuera de los recintos, y todo eso tenemos que conjuntamente todas las instituciones del Estado trabajar por el bien de la salud y cuidar la salud de los ecuatorianos. Mi querido doctor, para finalizar, mi querido magíster, se me viene una pregunta a la cabeza. Usted decía, recordando todo lo que estamos conversando en estos momentos, de que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que volver a contestar a una impugnación de ustedes. Pero ellos ya contestaron una que fue precisamente el día domingo y ustedes, o el sábado, y ustedes la desecharon prácticamente. Si ahora vuelven a contestar lo mismo, aceptando de que el señor vaya de candidato, ¿va a pasar lo mismo? ¿O ya no puede? ¿O es ahora sanción directa del Tribunal Contencioso? Aclaremos, el día domingo lo que se notifica al Consejo Nacional Electoral es que el Pleno del Tribunal Contencioso dispuso al doctor Arturo Cabrera, en su calidad de juez de primera instancia, tramite la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre del 2020. No está dando una orden directa al Consejo Electoral
vea, tiene que inscribir a tal candidato. Entonces, no, además es un tema que el Tribunal Contencioso internamente le pide al juez Arturo Cabrera, que coincidentemente es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, que haga el seguimiento. No hay ninguna orden directa al Consejo Electoral que inscriba a tal candidato. No es eso. Y el Consejo Electoral no está desconociendo, porque no hay ninguna disposición directa. No hay desacato entonces. Así es, no hay ningún desacato, no hay. Ya. Nosotros estamos cumpliendo lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral, estamos cumpliendo en igualdad de condiciones a todas las organizaciones políticas. O sea que el tribunal tiene que ordenar, decirle, señores, ustedes escriben sí o no, y se acaba el lío. Si ustedes no escriben, ahí hay desacato. Así es, así es. A nosotros nos llegó la sentencia que se dé que se adopte las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración a las candidaturas promovidas por la organización política. Y eso es lo que hemos dado. Y le acabo de indicar que se hizo en democracia interna, que tuvieron la oportunidad de inscribir candidaturas y que las candidaturas que no se han calificado se está ordenando que se califique en las delegaciones provinciales y en la nacional el caso de parlamentarios andinos. Le cuento una cosa, mi querido magíster. Nos conocemos hace tantos años también. Siempre un respeto. Un señor. Han habido cosas muy ambiguas que no han sido claras como estamos hablando en este momento. Usted nos acaba de decir, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que ordenar, inscríbase esta lista por esto, que no sea ambiguo, porque se tiran la pelota al uno al otro y nos tienen a todos en el limbo. En todo caso, ya tenemos clara la figura con todo lo que está explicado, mi querido amigo, mi querido amigo consejero Cabrera. Gracias Vicente, espero haberles aclarado el tema y como siempre estoy a las órdenes, Vicente, y más bien gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, allá iba economista, 8 y 3, a ver, economista. Consejero Cabrera, ustedes han dispuesto que los miembros de las juntas receptoras del voto se tienen que realizar la prueba COVID-19 un día antes del proceso eleccionario. Aclárenos, precísenos este tema. Bueno, nosotros por los medios de comunicación nos enteramos que el señor ministro de Salud indica que se va a hacer las pruebas de COVID a los miembros de juntas receptoras del voto. Tendríamos que conversar, no sé, no hemos tenido la oportunidad de conversar con el señor ministro, me parece una buena idea, pero tendríamos también que organizarnos, ¿no? Porque hay miembros de juntas receptoras del voto, como lo acabo de indicar, que se encuentran en lugares de difícil acceso. Entonces tendríamos que armar todo un operativo para que puedan hacerse también las pruebas estos ciudadanos. No hemos conversado, no es todavía una disposición del Consejo Electoral, el señor ministro ha informado a los medios de comunicación, pero todavía no es una disposición del Consejo y veremos, que me parece una buena idea, pero tenemos que trabajar conjuntamente, como lo explico, con el COE nacional en todos estos temas. Valga la precisión, no es de ustedes, es del ministro de Salud, del doctor Ceballos. Así porque que es una buena idea, pero tenemos que trabajar aquí se presenta un problema también, pues, mi querido consejero. Le hacen la prueba a todos los miembros de las juntas receptoras del voto y resulta que hay un poco que están infectados. ¿Cuál es el plan B? ¿Cómo los reemplazan? ¿Cómo actúan? Si la resolución o la determinación de las pruebas es prácticamente en la víspera del proceso. Sí, por eso digo, tenemos que conversar y planificar este tema. Es importante, y recuerde también que hay miembros de juntas receptoras del voto suplentes, ¿no? Hay principales y suplentes. Perfecto, era esa precisión. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias por haber conversado con nosotros. Igualmente, y lo vamos a seguir molestando. Sí, no es ninguna molestia, más bien gracias por la oportunidad que ustedes me dan para informar al país. Ok, el magíster José Cabrera Zurita,
consejero del Consejo Nacional Electoral. Tiene tiempos allí el magíster y realmente haciendo un señor trabajo. Serio, tranquilo, ha explicado exactamente todo. Hoy por hoy quien tiene la pelota es el Tribunal Contencioso Electoral, en el caso de Álvaro Noboa. Muchas gracias, magíster.